Continuamos con su programa Ánfora del día de hoy, viernes 5 de noviembre del 2021. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para nuestras plataformas de BIS, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos. Televisión virtual al servicio de nuestros televidentes. Nos vamos a ir a Huacho, el norte de Lima, el norte chico también conocido, para conversar con el doctor David Rojas Paico, que forma parte del equipo de BIS Televisión, para conversar sobre lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de la República, continuar con este tema y la pregunta, y después del voto de confianza al gabinete Vázquez, ¿qué? Pero antes hagamos un análisis de lo que ha ocurrido. 12 votos de diferencia. David, bienvenido a tu programa. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a la audiencia de BIS Televisión, que está siguiendo este programa que tiene que ver con lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso. Todo el mundo ha tomado conocimiento de qué es lo que se trataba, ¿no? Y como podemos apreciar, estaba pendiente el voto de confianza por parte del Congreso respecto a la propuesta que ha hecho el actual primer ministro con respecto a la gobernabilidad en los próximos 5 años, ¿no? Como bien sabemos, ha sido publicado en peruano las políticas aprobadas por un decreto supremo de la PCM, donde se dan los lineamientos y la línea de acción de gobierno para los próximos 5 años, y eso es lo que la ministra presentó oportunamente. Dentro de los 30 días de haber asumido el cargo, ella tenía que ir al Congreso a justificar esa postura, esa propuesta, y como todos hemos visto, por parte de la oposición o por parte de los sectores más conservadores que están representados en el Congreso, no ha habido realmente un cuestionamiento sobre esos lineamientos. Han sido más cuestiones de retórica, cuestiones hepáticas y enfoques particulares o interesados respecto a lo que debe ser un gobierno, en este caso de una gestión del Ejecutivo. Y el resultado era de esperarse, porque si bien es cierto, todavía hay sectores, y lo va a haber todavía, sectores muy conservadores que están hasta ahora pretendiendo de alguna manera ir hacia la vacancia del presidente Castillo. Lo cierto es de que lo que ha pasado en Cajamarca con la sesión descentralizada ha sido pues de que la gente no los quiere. No quiere a ese sector reaccionario del Congreso, que lo único que está buscando es sacar a Pedro Castillo del gobierno con una labor obstruccionista, poniéndole observaciones a todo aquello que provenga del tío, ¿no? Y entonces el resultado que ha salido era obvio. Además, por lógica, si ya le habían dado la confianza al gabinete Bellido, que no había presentado ningún lineamiento, ¿no? Y que le dieron el voto de confianza porque había pues una espada pendiente de que 2 votos de confianza negados acarrean la disolución del Congreso, y han tenido que hacer todo un arabesco para convertir un proyecto de ley de reforma constitucional en una ley de interpretación constitucional o una ley de desarrollo constitucional, como le llaman ellos, que después de 30 años se viene a reglamentar el tema del voto de la censura. Entonces eso es un poco medio extraño, ¿no? O sea, ya se han previsto para no incurrir en esa causal de vacancia, pero la realidad es más poderosa pues que la voluntad de aquellos intereses que quieren mantener el status quo, ¿no? Ahora, la gran pregunta que estás formulando tú en este programa es, ¿y después de esto qué? Entonces la respuesta es concreta, ¿no? Ya hay desde el 28 de octubre hay un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y que está en las comisiones de Economía y en la Comisión de Constitución. Se puede ver eso en la página web del Congreso, ¿no? Y ese proyecto de ley está pidiendo
atribuciones legislativas al Ejecutivo para legislar sobre lo que se tiene que legislar, que lo venimos diciendo también de hace un buen tiempo, la reforma tributaria, ¿no? O sea, que frente a los cambios que se tienen que venir y que se van a discutir, obviamente, porque no todo lo que se está planteando va a salir exacto, supongo yo, de que en ese debate que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo para ponerse de acuerdo sobre qué cosas le van a dar de atribuciones legislativas, tendrá que haber algunos acomodos, ¿no? Pero lo cierto es que para los cambios se necesitan presupuestos. Y el presupuesto es la única forma de obtenerlo es a través de quienes tienen más paguen más, ¿no? Esa es la filosofía redistributiva del derecho tributario, ¿no? Entonces, quienes tienen más tienen que pagar más. La alta clase media, o los sectores A, B, los grandes grupos empresariales, los oligopolios y monopolios que manejan el país, son los que tendrán que pagar un poco más de impuestos para poder financiar ese 7% que se ha anunciado de aumento en el presupuesto de educación, y también esas transformaciones que tienen que hacerse a nivel del sector salud, que también lo dijo ayer el ministro de Salud. Hay algo muy interesante que me ha llamado la atención en el caso de la ministra, la primer ministra, ¿no? Ella ha señalado claramente de que el derecho a la vivienda debe ser un derecho fundamental, ¿no? Y el derecho a la salud, dijo el ministro de Economía, que también es un derecho fundamental, ¿no? Y eso de por sí ya es una transformación constitucional. Sin embargo, nosotros observamos que de parte de los sectores más reaccionarios hay un temor tremendo a que haya un cambio constitucional. Pero ¿quién tiene que decidir si hay cambio constitucional? Es la población, no los congresistas. Los congresistas son representantes de la población. Otra cosa es que estén de espaldas los intereses de la población. Y por eso es que en Cajamarca los han repudiado. Pero lo cierto es de que es el pueblo el soberano. Será el pueblo que determinará si va a haber o no va a haber cambio constitucional. Por eso en un pasaje de la última alocución que hizo la primer ministra dijo, sí, efectivamente, su constitución está vigente, pero el derecho del pueblo a pedir una revisión o un cambio, eso también es legítimo. Y eso lo va a decidir la población. Entonces, en concreto, lo que viene es tener que viabilizar esta reforma tributaria para poder hacer los grandes cambios que se necesitan, ¿no? Eso me parece es muy importante en este escenario, y esperemos pues de que los intereses que están representados en el Congreso tengan a bien llegar a consensos con la voluntad de cambio que parte del Ejecutivo y del gran sector de los congresistas, ¿no? Para poder llegar a una gobernabilidad y sobre todo para hacer los grandes cambios que se necesitan en esta crisis estructural que atravesamos desde hace mucho tiempo atrás y que también trae connotaciones desde el punto de vista económico, social, medioambiental sobre todo, ¿no? Algo muy importante también, la reivindicación de la tesis de Gargarella en lo que respecta al derecho a la protesta, ¿no? Que también ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Otra cosa es quienes ejercen violencia, eso sí se tiene que investigar, pero eso no delegitima al derecho al reclamo que tienen los justos, que tienen los moradores. Si tú analizas, desde hace muchos años atrás, casi de toda la vigencia de esta Constitución, ahí están los informes de la Defensoría del Pueblo, entre el 70 y el 80% de los conflictos sociales que hay en el país son de carácter medioambiental y laboral. Y es justamente lo que se está agudizando ahora también. Por eso vale la pena recordar de que el tratamiento que se le ha dado a la comunidad de Aquía, ¿no? Es muy importante, es decir, darle voz para que ellos digan cuál es el problema y por qué están protestando. Y no estigmatizarlos y dejarlos de lado diciendo que como que son violentistas no hay que hacerle caso, ¿no? Y que las empresas son unas víctimas palomas que están siendo perjudicadas por la acción irracional de la violencia. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta cuál es la visión que tienen estos mandados, porque los congresistas son representantes, somos nosotros los que le damos poder a ellos para que ellos representen nuestros intereses, pero en la práctica están de espaldas a la realidad, en la práctica están de espaldas al pueblo, en la práctica están protegiendo intereses del grupo de poder, que son los que de repente les han financiado la campaña.
De acuerdo, y lo primero que han hecho es encapsularse, protegerse del tema del cierre, que es la posición del gobierno nacional. Pero ¿qué va a pasar? Ya el Congreso se ha protegido, el Ejecutivo, que también en este equilibrio de poderes tiene facultades, tiene que recurrir seguramente a la observación de los dispositivos que se han aprobado en el Congreso y que muchos señalan que son inconstitucionales. ¿Qué queda? El Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la situación que se daría en ese escenario, David? El vocal Saldaña del Tribunal Constitucional, un constitucionalista renombrado a nivel internacional, ha señalado de que el Tribunal Constitucional, cuando establece precedentes, establece reglas constitucionales que son vinculantes para todos. Y con respecto al voto de confianza, ya se pronunció el Tribunal Constitucional estableciendo de que la atribución del Ejecutivo para pedir voto de confianza es una atribución amplia. Y lo que ha hecho este Congreso es restringir esa atribución para casos específicos a fin de que no puedan ser disueltos, ¿no? Entonces, ellos sí pueden petardear el Ejecutivo, pero ellos no pueden ser disueltos por esa situación, ¿no? Entonces, aquí hay una sacada de vuelta a la constitucionalidad, que lamentablemente avalada por algunos constitucionalistas de renombre, que como de mi particular punto de vista, en lugar de tener su corazón a la izquierda, lo tienen bien a la derecha, ¿no? Y entonces por eso es que ellos han buscado la forma, y ya le hemos dicho esto en este programa, ¿no? Han buscado la forma de sacarle la vuelta, ¿no?, al tema del voto de confianza, y el proyecto que se planteó para adecuar la causal de vacancia por incapacidad moral, cambiándola por incapacidad mental, el tema del voto de confianza y el tema del voto de censura por casos específicos de función del ministro, se amputó y solamente se quedaron con el tema del voto de confianza. Pero para que no sea como reforma, para que no sea como cambio constitucional, porque eso acarreaba pues tener que ir por 2 legislaturas ordinarias, y sí se iban a ir hasta el próximo año, le dieron la figura de ley de desarrollo constitucional. Pero una ley de desarrollo constitucional se da en los primeros años de vigencia de la Constitución, ¿no?, como ha sido, por ejemplo, la ley de participación vecinal, la ley de los derechos participativos, ¿no?, la revocatoria, la remoción, el referéndum y todas esas cosas. Eso se han hecho los primeros años, en la década del 90, ¿no? Pero 30 años después, hacer una ley de desarrollo constitucional para un voto de confianza que está desde el principio de la vigencia de la Constitución, eso suena un poco raro, ¿no te parece? Entonces, eso es lo que han hecho. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, para variar su precedente vinculante, tiene que justificarlo, tiene que fundamentarlo, ¿no? Entonces, eso veremos pues cuál es la posición del Tribunal Constitucional, y si se dice de que hay vocales que son afines al tema de los sectores conservadores, veremos pues cómo fundamentan pues su voto, ¿no? Pero esto, traducido en el tiempo, va a demorar. Ya, en hipótesis de que fuera ratificado el presente vinculante, quedaría en evidencia a todos aquellos congresistas que han vulnerado la Constitución. Entonces, esto tiene una connotación política muy grande, ¿no? Uh-huh. Y tiene también que ver con la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que se hará pues en fecha posterior, ¿no? Por lo tanto, en este momento lo que queda es simplemente trabajar por la gobernabilidad, generar gobernanza con la población, de tal manera que ese plan de política que se ha presentado por parte de la primer ministro comience a tener viabilidad. Lo primero que hay que hacer es aprobar el presupuesto el próximo año, ¿no? Y veremos ahí si es que hay voluntad por parte de aquellos sectores que ayer se regaban la vestidura diciendo que no se proponía nada a cambio y que se estaba proponiendo que todo el mundo pague impuestos, lo cual no es cierto. Quienes van a pagar impuestos son los que pagan más. Mira, en nuestro ordenamiento tributario
Todos pagamos impuestos selectivos al consumo. Tú compras un caramelo, un cigarro, estás pagando tu impuesto Claro. selectivo al consumo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero el impuesto a la renta, eso es lo que tienes que pagar. Cuanto más renta tienes, más tienes que pagar, ¿no? Si tú eres propietario de 2 edificios y los alquilas, quiere decir que tienes que aumentar un poquito más el impuesto al arrendamiento para que eso vaya a las políticas públicas, ¿no? Si tú eres empresario de 15 empresas, ¿no? Es obvio de que tienes que pagar un poquito más. Entonces, de lo que se trata es de que todos nos pongamos el hombro para salir adelante en esta situación hacia los cambios, porque lo que se busca es justamente mejorar la calidad de vida de la población. Y si en ese desarrollo la población se da cuenta que con esta constitución ya no vamos más, entonces será el mandato popular el que diga hay que cambiar la constitución. Y yo no sé por qué temor tenemos a lo que diga la población, ¿no? Eso yo creo que es un régimen democrático, es la población la que tiene la última palabra. Claro, y yo lo que entiendo también en esta lectura interesante de la situación actual, David, es que la población ya ha señalado que hay necesidad de cambio, y en esa necesidad de cambio está la Constitución, por lo menos en el régimen económico. Y has dicho tú varias verdades, y que el 0.5% de la población, que es la que ha acumulado la mayor cantidad de riqueza en nuestro país, y quizás un poco menos todavía, es la quien está manejando el legislativo y otros poderes como los medios de comunicación para señalar vacancia presidencial, primero, ¿no? Y luego estos grandes poderes evadir el impuesto a la renta, acabas de señalar, y los mismos medios de comunicación, algunos con excepciones como La República, han señalado que Kenji Fujimori y que López Aliaga, el líder de Renovación Popular, una de las fuerzas opositoras y que rabiosamente piden la vacancia presidencial, debe millones de impuestos. Entonces, ¿de qué, como se pregunta el pueblo, de qué estamos hablando? ¿No? Es una pregunta popular que siempre me agrada escuchar, por lo que significa la contradicción, ¿no? Dices una cosa pero haces otra, ¿no? El otro y en esos dos escenarios están estos personajes y muchos más que están negándole al pueblo la posibilidad de tener mejores servicios porque están evadiendo. Hay un tema de corrupción que también tiene que ver, y quisiera un comentario tuyo, 30.000 millones de soles al año que se pierden y que forman nuevos millonarios producto de la corrupción y que afectan a los peruanos de a pie, estos peruanos de a pie que están esperando cambios y que este gobierno lo tiene bastante difícil con esta situación y con este peligro permanente de vacancia, ¿no? De vacancia que están manejando. ¿Cuál es la lectura de toda esta situación? Bien. Muy bien, a ver, creo que ha dicho una gran verdad, ¿no? Los partidos políticos que están mayoritariamente en el Congreso no obedecen a los intereses de la población que los ha elegido. He escuchado hablar a un renombrado comentarista político, según su opinión, con la cual coincido, los sectores de la CONFIEP, los sectores exportadores, los sectores de transporte, las fuerzas reaccionarias dentro de la iglesia, las fuerzas conservadoras de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas tienen sus representantes en el Congreso. Y son ellos justamente la piedra en el zapato para avanzar hacia cambios, ¿no? O sea, por eso vemos nosotros una votación dispar en algunos partidos políticos conservadores, ¿no? Algunos han optado por darle el voto de confianza y otros no. Y paradójicamente, los de provincia se inclinan por dar voto de confianza y los de la capital, ¿no? Tienen su visión más conservadora, ¿no? Y eso está reflejando lo que es el Perú. Una cosa es Lima, con todo su capital humano y económico,
y otra cosa es el resto del país, donde la realidad es completamente distinta. Y entonces, si queremos realmente hacer democracia, tenemos que comenzar a tender puentes para que haya un equilibrio, ¿no?, horizontal con la población, con el Perú profundo, con aquellos sectores que realmente necesitan, ¿no? Y entonces para eso necesitamos políticas públicas de cara a los intereses de la población. Pero si los congresistas se niegan a eso, a pesar que la principal función del congresista es la representación, no la normativa. Ojo. Ellos tienen que representar intereses de la gente, de la nación, de la gente que los ha elegido. Pero eso muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que decía lo de Cajamarca es cierto, pero habría que cerrar este congreso que no está sirviendo para nada. Entonces vamos a ver si es que con esto de la próxima semana deben estar discutiendo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo con respecto a la reforma tributaria. Y eso tiene que ver también con la aprobación del Congreso, por parte del Congreso, del presupuesto para el próximo año. Ahora, el tema de la corrupción es un tema transversal. Y yo creo de que desde el gobierno y en todas las instancias, llámese Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, tiene que haber transparencia. Yo a veces hago una metáfora que tiene que destaparse la olla para que salgan todos los grillos. El sol lo va a hacer saltar a los grillos, para que eso quede limpio. O sea, cuando más transparencia va a haber menos corrupción. No puede haber una coexistencia entre la transparencia y la corrupción. Y acá, lamentablemente, los grandes medios de comunicación pues tienen sus intereses también, ¿no? Entonces muy pocos medios de comunicación están concordando con esta política amplia de transparencia que debe existir a todo nivel, ¿no? A todo nivel. No solamente en el caso de los temas políticos, ¿no? En todo nivel. Tú te das cuenta, por ejemplo, que en Huacho acaba de haber una acción de control donde nuevamente los funcionarios de la municipalidad están implicados en organización delictiva para afectar el presupuesto de la municipalidad. Entonces eso da una vergüenza ajena, porque en 2 años, en un año, 2 problemas similares sobre diferentes temas. Si eso sucede en un gobierno local, provincial, imagínate lo que está sucediendo en los gobiernos regionales y en el gobierno nacional, ¿no?, en todas las instancias. Entonces quiere decir que la corrupción está muy metida dentro de eso, incluso hasta en el Congreso. Alguna vez este tratadista, este comentarista, analista Antesana, habló que en el Congreso de la impunidad, que fue, había aproximadamente cerca de 40 representantes del narcotráfico. O sea, partiendo de esa hipótesis, quiere decir que en el Congreso también habría representantes del narcotráfico, pues, que están buscando justamente mantener cierto status quo para que la cosa no cambie. No sería aventurado señalar eso, ¿no? Habría que hacer un análisis más profundo, pero obviamente nos da mucho que pensar la actitud de gente que vaya contra lo que se tiene que cambiar, porque realmente es la exigencia de la realidad, y además es el papel que tienen que asumir en este caso los congresistas, de representar los intereses de la población que los ha elegido. Difícil los tiempos, ¿no? Y hablabas de olla y de grillos, pero creo que no son grillos, son otros tipos de insectos, ¿no? Son cucarachas, nos dicen acá en producción, pero... Bueno, son metáforas, ¿no? Son metáforas. Sí, correcto. Entonces, la situación es bastante difícil y creo que la población organizada, la sociedad civil organizada, tiene que tener su presencia. Tiene que participar, decir, obviamente. Lo de Cajamarca tiene que organizarse. Es muy simbólico, y creo que eso ilustrativo, lo tiene que haber meditado muy bien la presidenta del Congreso, que además es cajamarquina, la doctora Alba, de cuál es el temperamento, porque de alguna manera se ha visto, y lo dicen también comentaristas, que la actuación de la presidenta del Congreso es la actuación de una presidenta de la República, con decisiones y con
leyes que se están dando y que le corresponden al Ejecutivo. Vamos a ver, vamos a estar atentos entonces, David, de acuerdo al escenario que se ha presentado con respecto a este pedido del Ejecutivo de las facultades extraordinarias para legislar en el tema tributario. Creo que eso va a ser una prueba para el Congreso de la República, para la ciudadanía, saber de qué lado está el Congreso. Nosotros ya sabemos, pero creo que la ratificación tiene que estar y la decisión y el conocimiento de nuestros televidentes, que son finalmente los votantes, los ciudadanos que tienen el poder de decisión con respecto a los poderes públicos de nuestro país. Muchas gracias, David.